Hola, mi amigo querido, una vez más agradezco a Dios por la bendición que significa compartir el estudio de su palabra. Vamos a la lección número 9 para el 31 de mayo del año 2025. El título de la lección es En los Salmos, segunda parte. Vamos a continuar estudiando la lección que empezamos la semana pasada. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunos salmos que destacan el poder de Dios, su misericordia y el resultado de ese poder y de esa misericordia en la vida de sus hijos, que se traduce en el cumplimiento de la misión, porque Dios te ha dejado una misión. La misión de proclamar el Evangelio. Ahora, esa misión no es porque Dios necesite de tu ayuda para predicar el Evangelio, es porque tú necesitas participar de la misión para crecer en tu experiencia espiritual. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Un auxilio muy presente en el tiempo de la angustia. Aquí veremos que Dios siempre está al lado de sus hijos en las buenas y en las malas. Leo el Salmo 46, versículos 1, 4 y 5. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Voy a detenerme aquí. Algunas otras versiones dice nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones o en medio de las tribulaciones. Pero de aquí tenemos que aprender una cosa básica para la experiencia cristiana. Dios nunca te ha prometido que no habrá tribulaciones. Mientras vivas en este mundo serás golpeado por las tribulaciones. La promesa de Dios no es la siguiente: tú nunca tendrás tribulación. Si fuese así, cada vez que llegaba una tribulación, ahí sí tú tendrías que decir: Señor, ¿dónde está tu promesa? Porque tú me has prometido que nunca habrá una tribulación si yo me entrego a ti. Pero es que Dios no te prometió eso. Hay muchas personas, yo quiero pensar que sean sinceras, que te dicen que si te entregas a Cristo, que si vas a Él, que si le das una buena ofrenda, las tribulaciones van a salir de tu vida. No, esa no es una promesa bíblica. El Señor Jesús te ha prometido que en medio de las tribulaciones, porque estás viviendo en un mundo que, ya te he dicho muchas veces, nosotros los hombres le hemos pasado el título de propiedad de esta tierra al diablo. El diablo ha colocado semillas, cizaña, ha colocado espinas. El diablo ha destruido el mundo perfecto de Dios, y lógico que va a haber enfermedad, va a haber cáncer, el avión se va a caer, va a haber tempestad, va a haber aluviones, en fin. Y Dios no te ha prometido que tú, que vives en este mundo maldito por el pecado, no vas a sufrir. Lo que te ha prometido que en medio de la tribulación tú no vas a estar solo nunca. Tú vas a estar con Él. Él nunca te va a desamparar. ¿Y eso hace diferencia? Claro que hace diferencia. Porque cuando viene la tribulación y no tienes a Dios, te desesperas. Pero cuando viene la tribulación, pero tienes a Dios, la esperanza brilla en tu corazón y sabes que esta noche, por más oscura que sea, va a pasar y mañana el sol va a brillar de nuevo. Sigo leyendo el texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este salmo es abundante, porque aquí Dios dice que en medio de la tribulación Él estará contigo, no te dejará. Pero si el río de Dios atraviesa tu corazón, ¿qué quiere decir eso? Es que antiguamente en las ciudades lo primero que se buscaba era un río, porque el río representaba seguridad para el pueblo. Si venía el enemigo, generalmente las ciudades eran amuralladas, pero mientras el río pasase por la mitad,
El río traía agua y traía seguridad, traía comida, en fin, porque habiendo agua podían plantar. Por eso los enemigos a veces cortaban el río, porque el río es bendición. Ahora, aquí dice que Dios tiene que estar en medio de su pueblo, en medio de tu corazón, debe ser el centro de tu vida. Cuando Jesús es el centro de tu vida, en medio de la tribulación, la esperanza va a brillar siempre. No te vas a desesperar, no vas a pensar que todo está perdido. Por más oscuras que las circunstancias te parezcan, por más que creas que todo acabó, no acabó. Dios está contigo en medio de la tribulación. Sí, Cristo es el centro de tu vida. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la esperanza en medio de la confusión. La primera parte hablamos de la esperanza en medio de la tribulación. Ahora, esperanza en medio de la confusión. Aquí vamos a ver que las cosas pueden estar confusas en tu vuelta, oscuras. Tú no ves la salida, pero Dios siempre está presente. Para eso, vuelvo a leer el Salmo 46, pero esta vez los versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Bramaron las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Ya estudiamos eso en una lección anterior. Todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que se han alejado de Dios, que viven de acuerdo a su voluntad, a sus caprichos, que no tienen en cuenta la palabra de Dios para nada, que a veces se ríen, se burlan. Bramaron las naciones. Esa gente puede quedarse brava, puede querer destruirte, querer perseguirte por causa de tu fe, lo que tú quieras, pero no tienes que tener miedo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Aquí hay confusión. Titubear. ¿Qué es titubear? No sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Y hoy los reinos están titubeando. Unos creen que es por aquí, por la izquierda, otros por el centro, otros por la derecha, otros por adelante, otros por atrás. No saben a dónde ir. Los reinos están titubeando. Cada uno quiere probar que su teoría es la mejor. Las naciones braman, los reinos titubean. Sigo leyendo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él, ¿quién él? Dios, su voz. Y entonces la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que Dios está diciendo aquí, cuando la sociedad esté confundida, cuando las personas no sepan qué hacer, cuando hay una marcha protestando, defendiendo unas ideas, y hay otra marcha defendiendo otras ideas, y esos dos grupos se encuentran y no saben qué hacer, y todos tienen razón desde su punto de vista. La humanidad no sabe qué hacer, las naciones están alteradas. Tú no te preocupes, tu refugio es el Señor. Tú escóndete en Dios. Esconderse en Dios no es omitirse del mundo, no, porque cuando lleguen las elecciones, tú tienes que votar. Pídele sabiduría a Dios y haz una elección sabia. Esconderse en Dios es reconocer que Dios es soberano en este mundo, que Dios es el que coloca reyes, quita reyes, pone reyes, que nada sucede en esta vida por voluntad de los hombres, aunque los hombres piensan que ellos son los conductores de las naciones. Dios está por encima de los errores humanos. Dios está en el control y los hijos de Dios debemos refugiarnos en Dios. Vamos a la tercera parte bajo el título de Bajo sus pies. Aquí veremos que el futuro que Dios nos prepara en su reino celestial es un futuro extraordinario. El sufrimiento de este mundo va a llegar a su fin. Las naciones no van a bramar para siempre. Los seres humanos, los gobiernos no van a estar confundidos para siempre. Todo esto tiene un final. Y yo digo una cosa, a veces la confusión del tiempo actual es una evidencia de que Cristo está regresando. Vamos a leer el Salmo 47, versículos 1 al 4. Dice así, pueblos, todos, el mundo entero, China, Japón, Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Brasil, en fin, todos los pueblos
sin excepción, los 5 continentes. Pueblos todos, batid las manos, aplaudid, aclamad a Dios con voz de júbilo. Esta es una profecía. Va a llegar un día en que los creyentes y los no creyentes van a reconocer la autoridad divina. Unos para bien, otros para mal. Pero finalmente el mundo todo va a entender que Dios tenía razón. Y que sus hijos que proclamaron su evangelio tenían la razón. Bueno, pueblos todos, batid las palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él, Dios, someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿De qué habla este salmo? De que aunque estamos viviendo en días tenebrosos, Dios está en el control de este mundo. Y aunque hoy los hombres poderosos parezca que tienen autoridad sobre los hijos de Dios, y muchas veces los persigan, y llegará un momento hasta que los obligarán a querer transgredir la voluntad de Dios, todo eso es pasajero, todo eso es circunstancial. Porque llegará un momento, llegará un día cuando las naciones todas reconocerán que Dios es el único Rey del universo. Y esos poderosos que hoy te hacen sufrir estarán simbólicamente bajo tus pies. Y Dios finalmente te entregará la herencia que te ha prometido. La vida eterna no es tierra, es vida eterna, es felicidad eterna, es paz eterna. Te puede parecer una teoría linda y maravillosa, hasta mística, ilusoria, pero tienes 2 caminos. O crees en Jesús y sus promesas bíblicas, o lo rechazas, y al final de los tiempos verás. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En la 4ª parte de este estudio veremos algo interesante, vino y sangre. El amor de Dios se manifiesta también en la destrucción final del pecado, porque vuelvo a repetir, este mundo, así como un potro desgobernado, no va a estar desgobernado para siempre. Va a llegar de un punto final al pecado. Y cuando el pecado sea destruido, aquellos que no quisieron soltar el pecado serán destruidos con el pecado. Dios ama al pecador. Por eso dice que Él quiere que se arrepienta y vuelvan a Él. Pero si los seres humanos se agarran del pecado, cuando la destrucción final caiga sobre el pecado, pues los pecadores serán destruidos junto con el pecado. Leo Salmo 75. 6, 7 y 8 dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Cuidado, querido, el orgullo, la soberbia, el creer que porque Dios no actúa así visiblemente, no interfiere en la vida de los gobiernos, de los poderosos, o de los incrédulos, de los rebeldes, Dios no existe. Ya te conté la historia de un joven adolescente que desafió a Dios porque estaba usando hojas de la Biblia para fumar droga. Le doy 30 segundos a Dios para que me mate, ¿no? Y Dios no le dice nada, y el hombre sigue vivo. Entonces, mucha gente cree que por eso Dios no existe. Oh, cuidado, querido, con jugar con la misericordia divina. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Cuidado. Dios es el juez. Sigo leyendo el texto. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el vino representa sangre.
Y la sangre que aquí se presenta es la sangre de los impíos. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando la destrucción final caiga sobre el pecado, caerá también sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. ¿Y por qué digo eso? Para entender mejor, leo Apocalipsis 19, 11 al 13. Aquí Cristo ya está regresando en este texto. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este Cristo? Sigo leyendo. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. ¿Y por qué cuando viene por segunda vez su ropa está teñida de sangre? Es el vino, es la sangre. ¿La sangre de quién? De los desobedientes. Ah, pero Dios no es amor. Claro que Dios es amor, querido. Por eso dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva. Dios es amor. ¿Y por qué su ropa estaba vestida de sangre? Porque cuando Cristo vuelva, Él no viene para salvar a nadie. Él viene para recoger a su pueblo y llevarlo a vivir con Él en el cielo, de donde nunca, o donde está el trono del Padre y donde deberíamos estar. Pero ¿qué pasa? Aquellos rebeldes que se agarraron del pecado, no quisieron soltar el pecado. Dios los llamó, llegaron las advertencias divinas, la palabra de Dios los impresionó. Muchas veces estaban para soltarlo, pero no soltaron. El pecado no va a existir para siempre, Dios no va a permitir eso, porque Dios ama a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todo el universo, todos los seres humanos pueden venir. Hoy es el día de buena nueva, pero si no quieres soltar, pues la ira de Dios se derramará sobre el pecado y los que no quisieron soltar serán destruidos y su sangre manchará las ropas de Cristo. Esto es interesante, por la gracia de Dios no te libera de las consecuencias de tu rebeldía presente. Te libera de las consecuencias, te libera de tu rebeldía pasada. Pero hoy es el día de buena nueva. Y si hoy oyes su voz, pero no aceptas la invitación, tienes que saber que el juez viene. Tienes que saber que el pecado va a terminar un día. Bueno, querido, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo Para que se conozca tu salvación. Y aquí veremos el Salmo 67. Esta es una profecía en forma de oración, pero anuncia eventos del futuro. Aquí se pide la bendición no solo por el bien de Israel, sino para que todas las naciones del mundo vean la luz de Dios y vengan a adorarlo. Porque ya dije, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos se salven. Pero la salvación no es obligatoria, es voluntaria. Dios toca la puerta, pero tú tienes que abrir el corazón. Miren lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Tú te das cuenta? Dios es un Dios de amor. Dios bendice a su pueblo. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. ¿Pero para qué?
para que sus hijos reflejen su carácter al mundo y para que proclamen el Evangelio y para que todo el mundo venga al arrepentimiento y venga a adorar a Dios y se prepare para encontrar al Señor Jesucristo en gloria y majestad. Oh, mi querido, Jesús está volviendo. Todo lo que vemos en nuestros días es una evidencia de que Jesús está volviendo. El incremento de la maldad, de la violencia, de la injusticia, de la pobreza, de la miseria, del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Cristo está volviendo. Y Cristo está llamándote. Ven para ser un instrumento de la proclamación del Evangelio o ven para formar parte del pueblo de Dios. Acéptalo hoy. No endurezcas tu corazón. Tú eres precioso, Dios te ama. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.